Ya, sesión de hoy día entonces vamos a cerrar el tema de continuidad. En la clase anterior vimos de qué se trataba la continuidad. Ya era, cuál era la definición formal. Era una función, era continua en un punto, si es que cuando yo calculaba el límite en ese punto, me daba el valor de la función en el punto. Entonces, eso tenía implícito tres tests: que existiera la función en el punto, que existiera el límite en el punto, y que esos dos valores fueran iguales. ¿Ya? Implícitamente la continuidad nos lleva a hacer un test de tres partes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver algunos teoremas que están ligados a la continuidad. Perdón, me equivoqué de PDF. Este es. La continuidad tiene arraigadas algunas consecuencias súper importantes en matemáticas en general. ¿Ya? Las funciones que son continuas son funciones con las que uno puede trabajar harto. Les puede calcular muchas otros elementos importantes, entre ellos lo que vamos a ver después, que tiene que ver con derivadas, o todo lo que viene después en los cursos siguientes. ¿Ya? Así que es un concepto bastante crucial. Eh, Acá vamos a ver al primero algunos teoremas que están ligados a las derivadas y los vamos, perdón, a la continuidad, y los vamos a usar para contextos súper acotados. Vamos a ver ahora de qué se trata. Entonces, primer teorema de continuidad se llama el teorema del valor intermedio. Yo en general lo voy a estar abreviando como TVI, TVI, teorema del valor intermedio. Dice que si usted tiene una función continua en un intervalo AB, donde la función en A es distinta de la función en B, entonces todas las imágenes del F varían entre f de A y f de B. ¿Ok? Ya, esto en realidad es bastante sencillo de entender y sencillo de comprobar que es cierto. Lo vamos a hacer en el pizarrón nosotros para que eh, veamos bien el significado de esto. Ya, aquí deberíamos estar viendo el pizarrón. Voy a agregar una página. La gracia de este TBI, se me perdió el lápiz, acá está. La gracia de este TBI es que si usted tiene un gráfico y una función continua, la continuidad, ¿se acuerdan que vimos en la sesión anterior? Su significado radica en que si yo dibujo la función, el gráfico de la función, yo no levanto el lápiz finalmente. Es una función, por eso el nombre, continua. No tiene hoyitos, no tiene saltos. Entonces, cuando usted ve la primera imagen, el f de A, y ve la segunda imagen, el f de B, la función puede hacer cualquier tontera, puede subir, bajar, lo que sea, pero no tiene hoyitos. ¿Ya? Entonces, el teorema del valor intermedio dice que la función toma todos los valores entre medio. Todos estos valores que están aquí, entre el f de A y el f de B, son imágenes que tienen preimagen. Si usted se para en cualquier punto acá, hay un valor i, y usted va a la función, bueno, tiene una preimagen. ¿Por qué? Porque es una función continua. ¿Ya? Si hubiera un hoyito, por ejemplo, entonces a lo mejor habría un i justo en ese hoyito que no tiene preimagen. Pero como es continua, esa situación nunca pasa. ¿Ya? Eso dice el TBI. Simplemente que cada imagen tiene su preimagen. ¿Ya? Ya, veamos qué más. ¿En qué va a influir eso? Vamos camino para allá. ¿Cómo vamos a poder ocupar esto? Después dice teorema de Bolzano. Aquí ya empezamos con las situaciones que nos interesa aplicar. Esto es un corolario del teorema anterior. Dice que si usted tiene una función continua en un intervalo AB cerrado, donde la multiplicación de las imágenes de los extremos, f de A y f de B, si yo las multiplico, eso me da menor que cero. ¿Ya? ¿Eso qué me está diciendo? Cuando una multiplicación me da menor que cero, cuando me da negativa. ¿Y cuándo me da negativa? Cuando los signos son contrarios. ¿Ya? O sea, el f de A tiene distintos signos del f de B. Por eso que al multiplicarlo me da menor que cero. ¿Ya? Esa es la traducción de esa información. Ya dice entonces que hay un número C en el intervalo AB donde la función en C me da cero. ¿Ya? Eso me dice el teorema de Bolzano.
Y en realidad es una consecuencia del teorema del valor intermedio. Voy a volver al pizarrón. Ahora, la única distinción que están haciendo es que es la misma situación, en la misma situación, solamente que yo tengo ahora que el f de A, por ejemplo, puede ser negativo. Acá está el A, acá está el f de A. ¿Ya? Ahí está el puntito. Y el f de B tiene signo contrario, entonces puede estar arriba. Acá está el B y está por acá arriba, el f de B. ¿Ya? Como funciona el teorema del valor intermedio, entonces la función puede ser lo más exótica posible, puede tener muchas distintas subidas y bajadas, pero no tiene hoyitos, ¿ya? No tiene saltos ni hoyitos. Entonces, por supuesto que para el i igual 0, para el i igual 0, que es la altura 0, hay una preimagen, hay un valor de x donde la función me da 0, ¿sí? Entonces, al final es una consecuencia inmediata del teorema anterior. ¿Ya? Bolzano, que se llama así este corolario en honor al tipo que se le ocurrió. eh, el teorema de Bolzano lo que dice en el fondo es que existe un C entre medio, ese es el valor C, un valor en X, que vive entre medio del A y el B, donde la función en C me da 0. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Gracias a que el f de A y el f de B tienen signos distintos. Pues hay uno que está por abajo del eje, otro que está por arriba del eje. ¿Ya? Esa es la situación. ¿Y de qué nos va a servir este teorema? Nos va a servir para un tipo de ejercicio súper distinto al que estábamos haciendo antes. Antes, en la semana anterior, nosotros estábamos haciendo cálculo de límites y después comprobábamos en continuidad también calculando límites. Entonces ahora va a cambiar el estilo del ejercicio. Va a ser lo siguiente. Por ejemplo, en este primero que vamos a ver, dice, demuestre que las siguientes ecuaciones tienen al menos una solución en el intervalo dado. Y uno dice, ¿por qué me están preguntando esto si yo estaba viendo límites recién? Ya toda la semana pasada estábamos viendo límites y después para continuidad también estábamos viendo límites. Entonces ahora como que cambió el tipo de ejercicio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hacen? Y aquí ojalá pueda ser lo más claro posible. Si hay dudas, porfa, interrúmpanme. ¿Ya? Lo primero que hay que pensar es que esa ecuación yo la puedo escribir distinta. Escribir esa ecuación es lo mismo que escribir x a la 7 menos x menos 1 igual 0. ¿Ya? Lo primero es eso. Y a todo el lado izquierdo yo le voy a poner una función. Le voy a poner nombre. Se va a llamar f de x. O sea, en el ejercicio me están pidiendo encontrar un valor en el 0,2 tal que, la función evaluada en el valor me dé 0. Eso me están pidiendo. Si me están pidiendo una solución de esta ecuación, que es una ecuación séptima, una ecuación de grado muy alto, me están pidiendo demostrar que existe un valor dentro del intervalo tal que esa función, si yo la reemplazo con ese valor, me da 0. Es como si fuera una raíz de la función. ¿Ok? Eh, pero no me están pidiendo encontrarla, solamente demostrar que tiene al menos una solución ahí. ¿Cuál? Ni idea. Pero hay que demostrar que existe una. ¿Ya? Hay que demostrar la existencia, no cuál es. ¿Ya? Ya, entonces voy a decir algunas cosas. Primero, la función es continua. Es continua en 0,2. ¿Por qué es continua? Y aquí en una prueba con desarrollo hay que justificarlo en general, porque es un polinomio. ¿Ya? Uno puede decir también porque por álgebra de continuas, ¿ya? Por álgebra de funciones continuas. ¿Ya? Cualquiera de esas dos justificaciones es súper simple, ¿ya? Es una función donde yo calculo el límite, cualquier límite que yo pueda hacer es llegar y reemplazar. ¿Ya? Esas son las funciones continuas. Ujú. Ya, es continua. Después, ¿en qué me voy a fijar? ¿Cuánto vale f de 0?
f de 0, acá está la función, f de 0 vale menos 1. ¿Ya? Si usted cambia el x por 0. Y f de 2 vale, bueno, vale muy grande, es 128 menos 2 menos 1. O sea, es 125. ¿Ok? O sea, me dio que la función en un extremo del intervalo es negativa y la función en el otro extremo es positiva. Ah, entonces por el teorema de Bolzano, existe un número c que está entre medio del 0 y el 2, donde tal que la función en c me da 0. ¿Ya? ¿Y qué es la función en c? Bueno, es c a la 7 menos c menos 1 igual 0. O sea, c es solución de la ecuación. Entonces existe un c en el 0 y el 2, entre el 0 y el 2, tal que c es solución de la ecuación. Y eso es, ¿ok? No me piden saber cuánto vale c, quizás cuál es el número que yo reemplazo ahí y me da todo 0. ¿Ya? No tengo idea cuál es. Pero hay uno, no sé cuál, existe uno. Eso es lo que me piden en este tipo de ejercicio. Demuestre que la ecuación tiene al menos una solución en el intervalo que nos están dando. Que lo tenga. No nos interesa saber cuánto vale. Que tenga una solución. ¿Está bien, chicos? ¿Se entiende la idea de lo que me están pidiendo? ¿Ya? En todos los ejemplos de este estilo, la táctica es la misma. Yo escribo, cargo todo hacia un lado y dejo una expresión a la cual yo le pongo nombre, una f, compruebo que es continua y la igualo a 0. Entonces ahí viene toda la potencialidad de Bolzano. ¿Ya? Necesito que hayan dos números que tengan signos opuestos, que sus imágenes tengan signos opuestos, y aplico todo el Bolzano, tiro toda la caballería encima. ¿Ya? Esa es la lógica. ¿Okay? Y la gracia es que sirve para cualquier tipo de funciones, no solamente para polinomios. Mientras la función sea continua, todo anda bien. ¿Ya? Por ejemplo, otro. No. Ahora sí. Otro. Por ejemplo, ahora tengo que demostrar que existe una solución de esta ecuación, coseno de x igual x, en 0 hasta pi medios. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es reescribir la expresión, la ecuación. Es lo mismo que escribir coseno de x menos x igual 0. ¿Ya? Es la misma ecuación. ¿Ok? Entonces aquí dice uno, sea f de x igual a coseno de x menos x. ¿Ya? Esa función, como es la resta entre una trigonométrica y un polinomio, es una función continua. ¿Ya? F es continua. ¿Ya? En una prueba con desarrollo hay que decir por qué. Por álgebra entre funciones continuas. Si usted suma, resta o multiplica funciones continuas, le queda función continua. ¿Ya? Aquí la estamos restando. ¿Ok? Y lo que interesa es que es continua en el intervalo. F es continua. Puede ser que en algún momento nos topemos con funciones que no son continuas siempre, pero me basta con que sea continua en el intervalo que me están dando. Ahora me están dando entre el 0 y el pi medios. ¿Ya? Es continua ahí, con seguridad, es continua en todas partes. Entonces eso, check. El primer check para poder ocupar el teorema. Necesito que la función sea continua. Después, voy a ver los signos en los extremos. F en 0 es coseno de 0 menos 0. ¿Eso cuánto da? 1 menos 0, que es 1. ¿Ya? Y f en 1, no, perdón, en pi medios es coseno de pi medios menos pi medios.
¿Cuánto es coseno de pi medios? Coseno de 90 es, es 0, perdón, me había quedado pegado. Es 0. 0 menos pi medios nos da menos pi medios. Entonces llegué a que tenía un extremo del intervalo positivo y el otro extremo negativo. Así que ideal. Tengo los dos requisitos para poder hacer el teorema de Bolzano. Entonces, por el teorema de Bolzano, ya, ¿qué nos dice el teorema de Bolzano? Existe un C entre medio del 0 y del pi medios, tal que f en C me da 0. ¿Ok? Aquí estaba la ecuación, ahí tengo el f de x igual 0. Eso es lo que quiero resolver. Existe un C entonces que hace eso. Bueno, entonces el C es solución. Entonces, lo vamos a escribir así. Existe un C entre medio que es solución de la ecuación original. De coseno de x igual x. Listo. ¿Ya? ¿Cuál es la solución? Ni idea. No tengo idea cuál es el número exacto que, que satisface la ecuación. Pero existe por lo menos uno. ¿Ya? ¿Estamos bien, chicos? ¿Alguna duda o consulta sobre Profe, esto? Dígame. yo tengo una duda, que en la función de pi medio le dio menos pi medio y está ¿Ya? dentro del intervalo. Pero ahí no importa. En los números, cuando yo hago esta comprobación, esas son las imágenes. Entonces, las imágenes no están en el intervalo, están en el eje Y. Mira, ahora voy a devolver. Acá. Las imágenes son a qué altura están los puntos. Entonces no tiene nada que ver con el intervalo AB. ¿Sí? Entonces, tiene que haber una arriba y una abajo. Pero los valores en sí mismos no tienen nada que ver con el A y el B. Así que no hay que comprobar que caigan dentro del intervalo. Tiene que darme uno positivo y uno negativo. Nada más. ¿Está bien? Sí, profe, muchas ¿Sí? gracias. Por ejemplo, en el anterior Profe, era más brutal porque hubo un valor que nos dio 125. No importa, a mí me interesa que ese sea positivo, ¿no? Ujú. ¿Alguna otra duda, chicos? sí, profe, Ujú. ¿siempre se ocupan los extremos de los intervalos? Esa es buena pregunta, porque a veces en los enunciados, a veces nos dan el intervalo y a veces no nos dan el intervalo. Entonces, en realidad me basta con encontrar dos valores donde me den signos contrarios las imágenes. Pero, no sé, por ejemplo, acá yo podría ver, si no me funcionaba con el 0 y el pi medios, imagínense que los dos me hubieran dado positivo. Entonces, a lo mejor adentro de ese intervalo puedo encontrar otro valor donde me dé negativo y se cumpla todo. Y voy a llegar al final igual. ¿Ya? Veamos un ejemplo así, porque más adelante tenemos uno así. Por ejemplo, este. Por ejemplo, este. Dice, considera una curva dada por una ecuación, ¿ya? Y me dicen, esta curva intersecta a la recta y igual 2x, ¿ya? Hay una primera función, que es un polinomio, que sepa Dios qué forma tiene, así puede ser, no sé, cualquier lecera. Y después hay una recta, la y igual 2x. Entonces la pregunta es, ¿esa recta intersecta a la anterior o pasa por fuera? ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo dos funciones que se intersectan, cuando yo las igualo y tienen un punto en común, es como resolver un sistema. ¿Ya? Un sistema de ecuaciones es ver, de los típicos que sean ustedes, es ver cuando dos rectas se cruzan. Ahora son una curva y una recta. ¿Ya? Pero es lo mismo, es como que preguntarse si ese sistema tiene o no solución. ¿Ya? Entonces, vamos traduciendo esto. Ya, la misma pregunta que está aquí es lo mismo que decir, ¿tiene solución el sistema que voy a escribir acá? Voy a poner el signo de pregunta. Y igual x a la quinta
más x menos 2, y igual 2x. La misma pregunta que está arriba, yo la puedo traducir entonces en términos de sistemas de ecuaciones, ¿ya? Pero este sistema de ecuaciones es súper fácil, o entre comillas fácil, porque el i está despejado en los dos casos. Entonces, es equivalente ahora a preguntarnos, ¿tiene solución la ecuación x a la quinta más x menos 2 igual a 2x? Como en el sistema estaba despejado el i, quiere decir que lo único que tengo que hacer es igualar los i, ¿ya? Entonces, lo que valía i por un lado tiene que ser lo mismo que lo que valía i por el otro lado, ¿ya? Entonces los igualo y llego a una ecuación ahora, ¿ya? Entonces, toda la pregunta original al final se traduce a, ¿tiene alguna solución esta ecuación? Ah, entonces lo mismo que hicimos al principio. Nos están preguntando por soluciones de ecuaciones. Lo único distinto es que no nos están dando el intervalo, ¿ya? Aquí en este ejemplo no lo dieron. Entonces yo tengo que ser capaz de inventarme algún intervalo donde yo pueda aplicar Bolzano, ¿ya? Entonces, ahora podemos contestarlo. Sea f de x, y voy a cargar todo a la izquierda. Voy a escribirlo acá. Esa ecuación se puede reescribir como x a la quinta menos x menos 2 igual 0. Si usted pasa el 2x para la izquierda, ¿ya? Entonces sea f de x a la quinta menos x menos 2. Ujú. Esa es una función continua. F es continua. Aquí puedo decir simplemente porque es polinomio. Y los polinomios son funciones continuas, ¿ya? Lo que me está faltando es el intervalo. Ahí ya tengo el primer check para hacer Bolzano. Necesito que la función sea continua. Ahora necesito un intervalo, ¿ya? Donde me dé algún valor extremo, me dé negativo y otro positivo, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, voy a elegir el intervalo, voy a poner, vemos que en el 0 hasta el, no sé, voy a exagerar, el 10, ¿ya? En 0, 10 se cumple que, ¿cuánto da la función en 0? La función en 0 reemplaza el x por 0, le da menos 2, ¿ya? Y como había un x a la quinta, ahora necesito un valor donde me da positivo. Y como había un x a la quinta, puse el valor 10, porque al reemplazar 10, ahí me va a quedar un número gigante. Entonces no importa que después tenga menos x, menos 2, esos dos tipos no van a influir en nada. Me va a seguir dando positivo, ¿ya? F de 10 es 10 a la quinta, que es 100.000, menos 10, menos 2, ¿ya? Da lo mismo cuánto da eso, yo sé que eso es positivo, que es lo que importa al final, ¿ya? Me dio en un extremo negativo, en otro extremo positivo, entonces hice check en la segunda parte de Bolzano y ahora lo puedo ocupar. Por lo tanto, por el teorema de Bolzano, existe un C en el entremedio del 0 y el 10, tal que f de c es 0, por lo tanto, c es solución de la ecuación, ¿cierto? Solución de la ecuación, y por lo tanto el punto c, f de c, es el punto de intersección entre las dos curvas. Es el punto de intersección entre las curvas. Oh, que escribí feo eso. ¿Ya? Ok, o sea, en este caso, en este ejemplo puntual, claro, demostré que había un punto que satisfacía la ecuación, ¿ya? Pero la pregunta original era encontrar ese punto que sea la intersección entre las curvas. Por eso respondo esto, ¿ya? Pero al final estoy haciendo el mismo ejercicio que antes, ¿ya?
Bolzano me aseguró una solución para la ecuación. ¿Ya? En este ejemplo particular, su significado era otro, ¿ya? Era un punto de intersección entre las curvas. ¿Ya? Pero hay uno por lo menos. Y está entre el 0 y el 10. Ya, ok, podría haber elegido otros valores. Ese mismo punto está entre el -1 y el 3. También me hubiera funcionado. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda con este en particular? ¿Se entendió? ¿Mm? Ya, avancemos. Aquí viene uno más complicado, ahí es donde uno se puede enredar más. Aquí me piden, tengo un polinomio, piense que este es un ejercicio de polinomios, ¿ya? Ahora, en vez de que diga P de X, dice F de X, da lo mismo. Dice verificar que el F de X tiene 3 ceros entre el -2 y el 2. ¿Ya? Tengo que encontrar entonces un X1, un X2 y un X3, donde esa función me dé 0. ¿Ya? Y verificar que están entre medio del -2 y el 2. ¿Ya? Yo lo podría hacer con la técnica de polinomios que vimos en las materias pasadas, pero es larguísimo. ¿Ya? Aquí la idea es usar Bolzano para, para asegurarme que tengo entonces esos ceros acá, entre el -2 y el 2. ¿Ok? Entonces, veamos cómo lo hacemos. Necesito encontrar 3 ceros. Entonces, básicamente necesito 3 intervalos para poder analizar, para asegurar que hay 3 ceros distintos. ¿Ya? Entonces, primero voy a ir separándolo. Yo voy a elegir primero voy a hacer caso 1, voy a elegir el intervalo que va desde el -2, ¿cuál puede ser? Hasta el -1. A ver, hagamos la apuesta. Entre el -2 y el -1. ¿Ya? Primero voy a decir que f es continua, porque eso es lo mismo para los 3 casos. F es continua en -2 hasta el 2, porque es polinomio. Ya todos los polinomios son funciones continuas. Les calculo límite y lo único que tengo que hacer es llegar y reemplazar. Esas son las funciones continuas. Ya, entonces me voy a concentrar en el -2 hasta el -1. ¿Ya? ¿Cuánto vale la función en -2? La función en -2 da -16, ahí da negativo. Después -2 por 2 da -8, ¿cierto? Más 4 por -2, que es 8, y más 1. Ya, eso que está ahí me da lo mismo cuánto da, me interesa saber si es positivo o negativo. Es negativo. Y si lo hago en -1, me va a dar, primero tengo -2, después -2 de nuevo, después más 4, más 1. Y ahí me dio positivo. Entonces, genial. Cumplir los dos requisitos de Bolzano. Ahora puedo decir que existe, ahora no digámosle C, digámosle, existe un X1 en el intervalo, en el interior del intervalo -2 hasta el -1, tal que la función en X1 me da 0. ¿Ya? O sea, encontré un 0, en que está entre el -2 y el -1. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿por qué cuando uno anota que se encontró un cero, los corchetes se van abiertos? Porque está en el interior del intervalo. Si tú tomas el -2 y el -1, no te sirven como 0. ¿Ya? Porque de hecho los reemplazamos acá y ninguno de los dos me dio 0. Entonces no son candidatos a ser solución. Para esos dos tipos no me sirven. Por eso que uno dice que está en el interior de ese intervalo. No es ni el -2 ni el -1, es otro. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. De nada. Después, otro caso. Voy a encontrar ahora otro subintervalo. Caso 2. Aquí estoy haciéndolo a la chunte, si me funciona o no. En el -1 me dio positivo.
Y si yo ocupo el 0, por ejemplo, el 0 y yo reemplazo, me vuelve a dar positivo. Entonces no me sirve. Yo quiero un valor donde me dé negativo. ¿Ok? Entonces voy a elegir del -1 hasta el 1. ¿Sí? Porque ahí hago f en -1, ya lo calculamos, nos dio positivo, ¿cierto? Y f en 1 nos da 2, menos 2, menos 4, más 1. ¿Ya? Nos da negativo. Entonces, de nuevo, es genial. Cumple lo que necesito para Bolzano. ¿Ya? Por lo tanto, por Bolzano existe un x2 en el intervalo que va del -1 hasta el 1, en el interior de ese intervalo, tal que f de x2 me da 0. Entonces ese x2 es un 0 de la ecuación. Ya llevamos 2, vamos súper bien. Y no es el mismo que el anterior, eso es súper importante. No son el mismo porque elegí intervalos distintos, disjuntos. Ya no tienen intersección. O sea, intersectan en el -1, pero el -1 no cuenta. ¿Ya? Sus interiores no se intersectan. Así que claramente el x1 y el x2 son dos raíces distintas de la ecuación. ¿Ok? Ya, me falta uno. Me falta uno. Tengo que lograr ahora encontrar un intervalo donde los extremos me den con signo contrario. Ya, en el 1 ya me dio menor que 0. Entonces ahora necesito encontrar otro que me dé menor, perdón, ¿cuánto me voy a dar en el 1? Menor que 0. Ahora necesito que me dé mayor que 0. Ya, probemos en el 2, porque es un número suficientemente grande como para que el primer término se me haga muy grande. ¿Ya? Entonces en el 1, 2, el f en 1 ya sabemos que nos dio negativo, ¿ya? Del paso anterior. Y el f en 2, uy, se me quedó pegado el lápiz, ahí, el f en 2 nos da 16 menos 8 menos 4 más 1. Así que genial, nos da positivo. ¿Ya? Tengo signos contrarios entre las imágenes. Por lo tanto, existe un x3 en ese intervalo, del 1 hasta el 2, que es distinto a los otros porque está en distintos intervalos, tal que f de x3 es igual a 0. ¿Ya? Todos los tres casos yo los puedo hacer por el teorema de Bolzano. Nunca lo dije, pero esas tres consecuencias que estamos encontrando, esos tres por lo tanto, que estoy escribiendo aquí, son gracias al teorema de Bolzano. ¿Ya? Así que como son tres distintos, por lo tanto, como los intervalos son disjuntos, tienen interiores disjuntos, eso es lo más formal, tienen interiores disjuntos, ¿ya? Los intersectan entre ellos, entonces x1 es distinto del x2 y es distinto del x3, ¿ya? Entonces x1, x2 y x3 son ceros, existen esos tipos que son ceros de f de x. Ya son raíces de la ecuación. Son tres tipos distintos. ¿Ok? Esa es la gracia del ejercicio. Yo los inventé los intervalos de forma que me calzara todo para ocupar Bolzano. Y los inventé de manera que tampoco entre ellos sus interiores se topen. ¿Ya? Así me aseguro que son tres soluciones distintas. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? ¿Consultas con esto? ¿No? Ya. Súper, yo creo que aquí ya como que me metí en uno que es más enredado, más difícil de calcular. ¿Ya? Esto es como el rango de posibilidades que nos da el teorema de Bolzano, ¿ya? Los tipos de ejercicios que se les puede calcular. Ahora vamos con la segunda parte. No solo está el teorema de Bolzano, sino que ahora está el teorema de tiene otro apellido raro, en este caso es más complicado, es Weierstrass. Aquí no está escrito el nombre del autor,
sino que se va a entender como un teorema de máximos y mínimos. ¿Ya? Es lo que vamos a ver a continuación. Ya, acá están los ejemplos, esto ya lo hicimos. Aquí. Ah, ahí. Aquí no dice el nombre, pero después en los cursos superiores, cuando ustedes hagan, por ejemplo, el 013, van a estar viendo cálculo en varias variables, van a retomar estos teoremas y los van a juntar, y se va a llamar teorema de Bolzano-Weierstrass. Se escribe con W, Weierstrass, da lo mismo. Y teorema famosísimo en matemáticas, súper importante, ya que habla de lo mismo que estamos hablando ahora, pero en más variables. ¿Ya? Cuando ustedes vean cálculos más variables después. Y para nosotros este teorema es como de máximo y mínimos. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Si tengo una función continua en el intervalo AB, de nuevo le estamos pidiendo que sea continua, entonces f alcanza su máximo y su mínimo en AB. Acuérdense que f, las imágenes de f, nos dan las alturas. Entonces nos está diciendo que si la función es continua, entonces hay una altura máxima que me da un número real y hay una altura mínima que nos da un número real también. ¿Ya? No se dispara infinito, ¿ok? Ni tampoco tiene como un puntito blanco en ese extremo. ¿Ya? Entonces, entendamos qué quiere decir. Vamos al pizarrón primero para graficar esta situación y entender por qué funciona bien. Entonces, de nuevo tengo un intervalo cerrado AB. A y B. Ahora voy a hacer mucho énfasis en que es un intervalo cerrado. Ya estoy considerando el A y considerando el B también. ¿Ya? Y la función es continua. Entonces, por ejemplo, supongamos que ahí está el f de A y acá está el f de B. ¿Ya? La función es continua, entonces puede hacer lo que quiera, pero no puede tener hoyitos, ni saltos, ni asíntotas. ¿Ya? Nada de eso. Entonces, no sé, puede ser que haga eso, así, después tenga una curva, después siga y haga, de hecho la curva la voy a exagerar, haga así, 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 después sube mucho una curva y después hace eso. Ya, pero ahí tengo una función continua. No tiene ni hoyitos, ni saltos, ni asíntotas. ¿Ok? Ni asíntotas verticales, a esas me estoy refiriendo. Las asíntotas verticales que se disparan a infinito o menos infinito. Ya, pues entonces, dentro del intervalo, la función sí o sí tiene un valor mínimo, ahí está el mínimo, lo más abajo que puede llegar, y tiene un valor máximo, lo más arriba que puede llegar. Son números, ¿ya? Como no habían asíntotas verticales, no me dio infinito la función. La función existe en todos estos valores que están entre medio. Entonces, este máximo y este mínimo son números reales. El máximo y el mínimo son números que están en R. Eso me está diciendo el teorema de Weierstrass. Aquí lo voy a escribir. Weierstrass. ¿Ya? Para nosotros es un teorema de máximos y mínimos. ¿Ya? Eso me está asegurando que me dan números reales. ¿Ya? ¿Cómo van a ser los ejercicios entonces? Los ejercicios van a ser demostrar que para ciertas funciones existe un máximo y existe un mínimo. Eso también se puede leer como que la función es acotada. ¿Se acuerdan que en la materia de axioma del supremo, que vimos hace harto tiempo ya, en esa materia hablamos de conjuntos que eran acotados superiormente y acotados inferiormente? Entonces, cuando pasaban las dos situaciones, uno decía que el conjunto era acotado. Entonces, si ahora lo llevamos a funciones, estamos diciendo que la función tiene un máximo y un mínimo. O sea, la función es acotada. ¿Ya? Esa es en el lenguaje nuestro de esta materia, eso es lo que estaríamos obteniendo con este teorema. Un ejemplo bruto, el primer ejemplo súper idiota. Determinar si esta función, que es una función súper complicada, raíz de valor absoluto más logaritmo de x cuadrado más 1. Horrible la función. ¿Ya? O sea, imposible graficarla, ya si es que uno lo hace a mano. Imposible. Horrible la función.
Esa función me preguntan si posee un máximo y un mínimo absolutos, se le dice absoluto cuando son los máximos que le ganan a todos. Esto tengo que explicarlo, porque si no, por ejemplo, aquí, en este puntito, también hay un máximo, pero ese máximo es un máximo local. En un intervalo chiquitito, en ese intervalo, por ejemplo, ese tipo es un máximo, porque es un máximo ahí. El valor más grande en ese intervalo. ¿Ya? Pero no es un máximo absoluto. El máximo absoluto es el que le gana a todos, que sería ese que está ahí arriba. ¿Ya? Es solamente lenguaje para que lo digamos bien. ¿Ya? Ese máximo que está arriba le gana a todos los demás. Entonces se le dice máximo absoluto. Lo mismo con los mínimos. Aquí, por ejemplo, hay un mínimo local. ¿Ya? Hay un mínimo ahí que está abajo de todos los otros valores de la función en un intervalo ahí chiquitito. ¿Ya? Alrededor de ese puntito. Pero el mínimo que le gana a todos los mínimos es el que está acá, abajo. Ese mínimo es el más mínimo de todos. A ese se le dice absoluto. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, me están pidiendo demostrar que posee máximo y mínimo en el intervalo menos 2, 2. ¿Ya? Lo único que hay que decir en ese problema es que si yo miro la función, esa función es una composición y es suma y composición y todo lo que mezcla que uno se permite de funciones continuas y no se indefine. ¿Ya? Porque lo vamos a copiar mejor y lo vamos a hacer, porque tiene ciertos detalles que es bueno comentarlo. En un principio yo había pensado como saltarme pero se los quiero mostrar igual. Acá. Vamos a abrir una página y vamos a pegarlo. ¿Qué cosas hay que decir aquí? Para decir que posee máximo y mínimo. Primero, la función es continua. Es continua siempre. ¿Ya? Es continua en R. ¿Cómo podría fallar que esta función es continua? Es si adentro, por ejemplo, yo tuviera indefiniciones. Como es una raíz cuadrada, adentro podría ser negativo. ¿Ya? Entonces aquí, ¿por qué adentro no da negativo? Pues valor absoluto de x más logaritmo natural de x cuadrado más 1, ¿sí? Ese logaritmo que está ahí tiene valores que son más grandes que 1. X cuadrado más 1, por supuesto que es más grande que 1. Es mayor o igual que 1. Entonces, cuando usted hace el gráfico del logaritmo, cuando estamos del 1 para adelante, el logaritmo da positivo. El logaritmo de algo da positivo del 1 para adelante. Ahí. ¿Ya? Entonces, esta expresión es positiva, mayor o igual que 0. Si usted le suma un valor absoluto, sigue siendo mayor o igual que 0. ¿Ya? Así que tiene permiso para aplicarle raíz, sin que se indefina. Entonces, la función que es raíz de todo esto está bien definida. ¿Ya? No me quedan negativos adentro. ¿Ya? Esta siempre existe para todo x en los reales. ¿Ya? O sea, f de x es continua. También uno dice, ¿cómo se dice? También uno tiene que decir acá por qué es composición de funciones continuas. Uy. De funciones continuas. Ya, entonces, listo. Eso era lo único que necesitaba saber. Entonces, por Weierstrass, me da lata decirle porque no está escrito, pero yo le digo así a este teorema, por el teorema de Weierstrass. En el intervalo menos 2, 2, f alcanza su mínimo y su máximo.
Y ahí se acaba. ¿Ya? O sea, en el fondo, lo único que hay que comprobar es que es una función continua. Y cuando digo continua, lo puedo comprobar diciendo que es composición de funciones continuas y que no se indefine nunca. No tiene ninguna indefinición. Porque las indefiniciones o me provocan asíntotas verticales o me provocan que no haya función en esos valores. ¿Ya? Pero en este caso no se indefine nunca. ¿Ya? La raíz, me queda una raíz de cosas que son positivas. Así que estamos ok. ¿Ya? Todo eso en una prueba con desarrollo influye más porque hay que justificar. ¿Ya? Pero en este caso ustedes solamente necesitan como indagar que sea una función continua y estar seguros de eso. ¿Ya? ¿En qué otro tipo de ejercicio influye esta, esta parte de la materia? En ejercicios como este. Un ejercicio de planteo. ¿Ya? Un ejercicio de planteo. Dice, con un alambre de largo 1 metro, se desea construir un marco cuadrado y otro circular. Y ojo con la pregunta, dice, ¿es posible repartir el alambre de modo que la suma de las áreas encerradas sea máxima? Y para que sea mínima, ya, hay dos preguntas ahí. Pero la pregunta no es encontrar algún valor donde sea máxima y mínima. La pregunta es si es que existe la posibilidad de que se pueda repartir el alambre para que haya un máximo y un mínimo. ¿Ok? Entonces, me está preguntando solo la posibilidad. Y eso me lo contesta el teorema de Weierstrass. ¿Ya? El teorema de Weierstrass determina la posibilidad de que exista un máximo y un mínimo. ¿Cuál? Ni idea. No sé dónde se alcanza el máximo y el mínimo. Eso lo van a poder contestar cuando vean derivadas. Por ahora no. Ya, entonces, ¿qué hay? Tenemos un alambre con el cual vamos a construir un marco cuadrado y otro circular. Entonces tenemos ahí un cuadrado del lado X, pongámosle X, y el otro pedacito de alambre nos va a dar un círculo de radio R. ¿Ya? Hay que hacer un marco cuadrado y otro circular. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se reparte el 1? El 1 nos dio los perímetros de estos dos tipos. La suma de los dos perímetros nos da el metro de alambre que nos estaban dando en un principio. Entonces yo sé que el perímetro del cuadrado, que es 4x, más el perímetro de la circunferencia, que es 2pi por r, me tiene que dar 1. Eso yo lo sé. Es un dato. ¿Ok? No es la función que yo quiero maximizar. ¿Ya? Aquí dice, ¿es posible repartir el alambre de modo que la suma de las áreas sea máxima? Ah, o sea, mi función es con áreas. Voy a tener una función que depende de x y depende de r, que es una función que yo quiero ver si es que es máxima, si tiene máximo y si tiene mínimo. ¿Ya? ¿Cómo es el área del cuadrado? Bueno, el lado al cuadrado, x cuadrado. ¿Y cuánto es el área del círculo? Es pi por r cuadrado. Esa es el área que yo quiero saber si es máxima. Y aquí como que nos salta el corazón porque como es una función en dos variables. ¿Ya? No estamos viendo funciones en dos variables nosotros. Eso es de 0,13, de un curso que viene más adelante. Entonces, ¿para qué está el dato? Para que usted pueda despejar una variable y reemplazarla en la otra. Esa es la gracia del dato. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo despejar el r. R es, o 2pi por r, es lo mismo que escribir 1 menos 4x. Entonces, r es 1 menos 4x partido en 2pi. ¿Ya? Y lo reemplazo en la función. Entonces ahora me va a quedar una función solamente dependiendo de x, que va a ser la x cuadrado más pi por 1 menos 4x partido en 2pi al cuadrado. Esa es la función. Ya la puedo simplificar un poquito más para que quede más simple. Por ejemplo, abajo tengo un 4pi cuadrado, se simplifica con el de arriba y me queda así, 1 menos 4x al cuadrado partido en 4pi.
¿Ok? Ya, esa es mi función. Esa es la función área. Ahora depende de una variable, depende solo del x. ¿Ya? Entonces ahora puedo preguntarme, ¿esa función tiene máximo y tiene mínimo? Sí, porque esa función es continua. Entonces, es continua y ahí uno puede justificar por álgebra, de hecho un polinomio, ¿ya? Por álgebra de continuas o decir que es un polinomio, ¿ya? Y yo puedo entonces decir entonces que, y más encima, ¿dónde se mueve el x? Pero ¿dónde se mueve el x? Además, el x se mueve entre, tengo que ser capaz de darme un intervalo cerrado. El x se mueve entre, no sé, entre... Lo que pasa es que no puedo poner 0. Sí, el x puede ser 0. Sí, sí, ni un problema. El x puede ser 0. Del 0 hasta el 1. ¿Ya? El alambre tiene como máximo 1, ¿cierto? Es todo el alambre que tengo. ¿Y el x puede ser 0? Sí, puede ser 0. Puede ser que que decida no construir un cuadrado y quedarme solo con el círculo. Puedo. ¿Ya? Así repartir el alambre, el metro de alambre. ¿Ya? Entonces, como tengo una función continua en un intervalo cerrado, por Weierstrass, existen x0 y x1, donde el área en x0 es la mínima y el área en x1 es la máxima. Listo, eso es. ¿Ya? Es solo comprobar la existencia. ¿Dónde son esos x0 y x1? Ni idea cuáles son. ¿Ya? Ni idea para qué valores son. Pero me pide la existencia, me pide comprobar eso, la existencia de mínimos y máximos. ¿Ya? ¿Está bien, muchachos? ¿Hay alguna duda? ¿No? Ya, vamos con el último del día de hoy. Considere f como esa función que está ahí por tramos. ¿Está acotada esta función en el intervalo -1, 4? ¿Ya? Ahora me preguntan si una función es acotada. ¿Ok? Ya, pero decir que es acotada, f acotada, es equivalente a preguntarnos si si el mínimo y el máximo de f son números reales o pertenecen a los reales, son números. ¿Ya? Si efectivamente la función tiene como máximo y mínimo números reales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? ¿O qué es lo que puede fallar para ocupar el teorema de Weierstrass? Me preguntan esto en un intervalo. ¿Ya? En un intervalo. Así que el intervalo lo tengo. Y es cerrado. Súper bien. El detalle está en la función. Yo no sé si la función es siempre continua. ¿Ya? Porque es una función por tramos. ¿Ok? Entonces necesito, para ocupar Weierstrass, para aplicar. Para aplicar el teorema de Weierstrass, necesito comprobar que f es continua en el intervalo -1, 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? F es continua del 2 al 4. Del 2 al 4. Lo vamos a poner aquí. Ahí. No, pongámosle intervalo abierto. Del 2 al 4 es continua. Porque del 2 al 4 la función vale x más 2. Pues f de x ahí es x más 2, que es un polinomio. Así que es continua. ¿Ok? Por otro lado, f es continua
desde el -1 hasta el 2, abierto. Pues f de x es x cuadrado. ¿Sí? También es un polinomio, así que súper continua. ¿Dónde está el riesgo? En que en el 2 no sea continua. ¿Por qué el 2 es un riesgo? Porque ahí se separan los tramos. Puedo tener una función por un lado, otra función por el otro, las dos continuas, pero que no se juntan. Y ahí me queda en total la función discontinua. O sea, discontinua en un punto. ¿Ya? Entonces hay que revisar en el x igual menos 2, o sea, 2. ¿Qué pasa en x igual 2? ¿Ya? Entonces, en x igual 2 puede ser que en esa situación que yo hice el dibujo recién, es cuando los límites laterales son distintos. ¿Ya? Cuando, entonces quiere decir que el límite no existe. ¿Ok? Entonces reviso límites laterales. Reviso límites laterales. Límite cuando x tiende al 2 por izquierda de mi función. ¿Quién es el límite cuando x tiende a 2 por izquierda? Por izquierda es la función x cuadrado. Ya, pero calcularle el límite a la función x cuadrado es reemplazar el 2. O sea, es 2 al cuadrado, que es 4. ¿Ya? Y el límite por derecha. Límite cuando x tiende a 2 por derecha de la función. Bueno, por la derecha, mi función es la función x más 2, que es un polinomio. Así que usted reemplaza al 2 nomás y me da 4. Y ahí hay que abrazarse porque los límites laterales son iguales. Los límites laterales iguales. Entonces existe el límite cuando x tiende a 2 de mi función. Ese límite da 4. ¿Ya? Dieron iguales, así que puede corroborar la existencia del límite. ¿Ya? Pero no es lo único para saber que es continua. Por otro lado, la función en 2 también existe. La función evaluada en 2. ¿Cuánto da la función evaluada en 2? Bueno, está en el segundo tramo. Hay que llegar y reemplazar el 2. O sea, da 4. También existe. Y también coincide con el límite. Entonces, el límite, cuando x tiende a 2 del f de x, es lo mismo que la función en 2. Cuando yo compruebo eso, entonces yo digo que la función es continua. F es continua en 2. Entonces, f es continua en todos lados. Ya lo comprobé más adelante del 2, más atrás del 2, ahora en 2 también lo comprobé. Luego, por lo tanto, la función es continua para todo x que esté entre el -1 y el 4. ¿Ya? Y como es un intervalo cerrado y la función es continua ahí, por Weierstrass, existen, pongámoslo así, por Weierstrass, existe un x0 y un x1, tal que f de x0, supongamos que el x0 es el mínimo, es más chico que todos los f de x, para todo x, entre el -1 y el 4, y el f de x1 es más grande que todos los otros f de x, para cualquier x que esté en el -1 o 4. Ya ahí estoy diciendo formalmente que el x0 es mínimo y máximo. ¿Ya? Mínimo y aquí máximo. ¿Ya? Pero eso estoy diciendo, existe. Existen esos tipos, esos números donde la función me da así, me da número real. ¿Ya? Por lo tanto, f es acotada en el -1 hasta el 4. Ahí está escrito lo más formalmente posible. ¿Ya? Es como una lista de datos que yo voy corroborando y que me van llevando a ocupar el teorema de Weierstrass para decir que es acotada. ¿Ya? Aquí el punto clave era mostrar que era continua.
¿Ya? Si esos límites laterales no me daban iguales, quiere decir que el límite no existe. Y ahí no es continua y no puedo ocupar Weierstrass y no puedo comprobar que la función es acotada. ¿Ya? Esa es la lógica de este tipo de ejercicio. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que comentar? Ya para dejarlo hasta acá. ¿No? Ya, muchachos, entonces desde mañana vamos a hacer repaso para el certamen, vamos a hacer una lista de ejercicios ad hoc para prepararnos y durante el día les vamos a confirmar, bueno, ya lo habían confirmado, perdón, estoy confundiendo con otro curso. Ya les habían confirmado que va a entrar hasta límites trigonométricos. Esa sería la materia final. Así que desde mañana a practicar mucho. Listo, chicos, que les vaya muy bien, que tengan un excelente inicio de semana. Chao, Igualmente, profe. profe, Muchas nos vemos, que gracias. esté bien. Chao, chao.